La siesta hace bien, la siesta hace mal, hay que tratar de evitarla o por el contrario, buscar hacer la siesta, buscar el huequito porque eso es bueno para la salud, es bueno para nosotros, es bueno para descansar mejor. Bueno, está Paula D'Ambrosio, creo que con un especialista. Paula, contanos. Exactamente, Daniel, y como disparador, el tema de España, ¿no es cierto?, en Madrid puntualmente, que dijeron que dormir la siesta no es productivo y menos en esta época porque se alarga la noche. Por eso vinimos a hablar directamente con el doctor Conrado Stoll para que nos indique si la siesta es productiva, no es productiva, si hay que tener un plazo determinado y para qué sirve dormir básicamente. La siesta aumenta la productividad, eso es lo interesante, y se plantea esta disyuntiva ahora, pero en Japón hace décadas que se favorece, se estimula a los trabajadores que hagan un descanso después de almorzar y les dan unos 30 a 45 minutos para dormir, y es común ver en grandes oficinas o empresas de Japón gente con la cabeza apoyada sobre sus brazos y roncando en una pequeña siesta. Y ese es el punto interesante, en que lo han estudiado evidentemente y saben que cuando hablamos de siesta, 30 a 45 minutos es lo suficiente, porque si no, uno empieza a alterar la capacidad de dormir de noche y se entra en un círculo que obviamente no va a contribuir a la productividad. El tiempo entonces está muy claramente determinado y naturalmente determinado. El cerebro dicta a qué hora tenemos que dormir y muchas veces independientemente de la cantidad de horas de luz. Por eso el uso horario o los cambios no sé cuánto van a determinar esto. Se hicieron experimentos en que se encerró a gente dentro de lugares en que no tenían relojes, ni ventanas, ni luz natural, cosa que no pudieran darse cuenta de qué hora era. Luego de unos días, esas personas empezaban a dormir en los horarios usuales. A la noche se dormían en lo que es las 10, 11, 12 de la noche, unas 7, 8 horas, y a las 8 horas de despertarse tendían a dormir de nuevo en lo que es la siesta. Doctor, en Capital Federal no se suele dormir, siesta no está establecido. Quizás en el interior del país sí. ¿Esto qué es lo que lo marca? ¿El clima también por un lado? Ahí viene la parte en que tenemos que mezclar el conocimiento, la información, y una de tus preguntas muy interesantes es ¿y para qué dormimos? ¿Para qué sirve? Que podemos decirlo puntualmente, con lo cultural. Obviamente la temperatura elevada tiene influencia, pero admitamos que en Buenos Aires en el verano hace una alta temperatura también, y sin embargo quizás la cultura de trabajo, de actividades, hace que no se duerma siesta, mientras que en Mendoza esa siesta puede llegar a durar 3 horas. Había personas que contaban, en chiste por supuesto, que llegaban de vuelta al trabajo a las 5 de la tarde diciendo buenos días, después de haber dormido una siesta de 3 horas y haberse ido del trabajo a las 12, 12 y media a su casa a almorzar y después dormir. Pero el punto es que se han hecho estudios que cuando se le hacen test cognitivos, neuropsicológicos a personas a las 6 de la tarde aproximadamente, los que han dormido esa media hora a 45 minutos tienen mejores puntajes que las personas que no lo durmieron. Y lo interesante es que todos se sienten igual. Todos dicen, yo me siento perfectamente, no es que tengo sueño, estoy perfecto para trabajar. Y eso tiene implicancias, por ejemplo, si vamos a dar citas para cirugías a las 6 de la tarde, no parece lo más aconsejable. Si voy a decidir el destino de una compañía, un empresario, a las 6 de la tarde, no parece lo más aconsejable. En general, hacerlo a esa hora no es aconsejable, y especialmente si uno no ha descansado. ¿Qué pasa si la siesta se prolonga? Más allá de esos 45 minutos que usted marcaba. Si una persona duerme 2 horas, 2 horas y media de siesta y prolonga la noche. No, definitivamente se entra en una etapa de sueño y de profundidad que definitivamente va a alterar el sueño nocturno y no va a permitir dormir las horas que el cuerpo necesita dormir de noche. De nuevo, esto lo vemos con los adolescentes. No es lo mismo dormir 8 horas de 12 de la noche a 8 de la mañana que dormirlas de las 5 de la mañana en adelante hasta que se cumplan 8. Estamos, como decía, el cerebro con la glándula pineal, el hipotálamo, predeterminados para un cierto horario. Y ese es el problema de no pasar unos 45 minutos en esa siesta, que es muy reparadora y suficiente. Aparte, la gente ha notado que cuando duerme 1 hora y media, 2 horas, es como que cuesta más despertarse de esa siesta. Pero el efecto reparador del sueño ocurre en todos los casos. En el momento que uno duerme, el cerebro se mejora. Con lo cual es productivo dormir una siesta de 45 minutos en todo sentido, para realizar actividades, también, por ejemplo, no solamente para trabajar, pero si uno va a hacer deporte, dormir una siesta previa también es positivo. Para lo físico, sin duda, es el descanso, pero los descubrimientos más recientes son para lo cognitivo. Uno, siempre se habló de fijar memorias, y efectivamente se fijan memorias durante el sueño. Y algo muy importante, investigaciones del último año o 2 años, un grupo holandés en especial, han mostrado que lo que hace el cerebro durante el sueño es detoxificarse a sí mismo. Las sustancias que lo pueden afectar, y especialmente el amiloide, y mucha gente sabe
que la amiloide es la proteína que causa el Alzheimer. El cerebro lo está filtrando y sacando permanentemente durante el día, pero el 80% de la limpieza que hace el cerebro de la amiloide y otras sustancias tóxicas ocurre mientras la persona duerme. Así que, por supuesto, reparación física y capacidad física, todos nos hemos sentido más cansados físicamente cuando no hemos dormido bien, pero aparte, la capacidad de fijar las memorias de lo que uno ha hecho, estudiado, leído, trabajado durante un día y sobre todo, detoxificar al cerebro de sustancias que pueden incluso causar enfermedades tan importantes como el Alzheimer décadas más tarde. Estamos hablando de los adultos, pero ¿qué pasa con los chicos? ¿También es positivo que ellos duerman una siesta? ¿También se respete esos 45 minutos? ¿O en los chicos hay algún tipo de modificación? Previo a los adolescentes, ¿no? Por supuesto. Esto es una buena oportunidad para recalcar lo que es el cerebro de un chico. Y cuando decimos chico es de alguien que nació hasta los 22, 23 años, cuando el cerebro sigue formándose todavía. Y las cosas que se han publicado en años muy, muy recientes, todas apuntan a proteger ese cerebro. Hablando del sueño, que es el tema central de este momento, el mínimo que deberían dormir chicos, y especialmente en la adolescencia, ¿por qué digo en la adolescencia? Por supuesto que uno de 3 o 4 años también tiene que dormir muchas horas, pero los adolescentes, por tener una vida más, entre comillas, independiente, empiezan a manejar su sueño. Y entonces, aunque tienen que ir al colegio temprano, quizás se quedan jugando con la PlayStation, hablando con amigos, con el internet, etcétera, todo lo disponible hoy en día, hasta las 12 de la noche o más tarde aún, y terminan durmiendo 5 o 6 horas. Sabemos que tienen que dormir un mínimo de 8 a 9 horas por día. Fundamental. Imposible o muy difícil que hagan siesta por el colegio, porque ya un chico de 12, 13, 14 años acostarlo y que durmieras es casi imposible. Pero por eso justamente 8 o 9 horas por noche. Además se ha publicado que las lesiones aún mínimas, el cabecear en el fútbol, produce lesiones, microlesiones que aumentan la posibilidad de enfermedades degenerativas del cerebro en décadas posteriores o de demencia en la 7ª y 8ª década. Se ha estudiado esto mucho en el fútbol americano y las lesiones en la cabeza. Y la droga. También las publicaciones más recientes, que se ha discutido tanto el tema, muestra el daño cerebral muy severo que produce fumar marihuana en la adolescencia. No es mal, no vamos a aconsejarlo ni nos parece que sea bueno nunca, pero definitivamente en una persona mayor de 30 años, cerebralmente, en el cerebro, hace mucho menos daño. Y el daño, cerebro de marihuana lo llaman en Estados Unidos los investigadores, el daño que hace es muy severo a esa edad, en especial cuando se está formando el cerebro. Usted habló de la marihuana, pero hablemos de las drogas en general que se toman para dormir a la noche. Hay gente que duerme siesta a la tarde, pero toma algún medicamento para dormir a la noche porque no lo logra. Hay que desmistificar en esto y educar. Está todo estudiado y publicado y analizado. A partir de los 25 años todos perdemos la capacidad de dormir. O sea, esa capacidad que teníamos a los 18, 20, 22 años de poder dormirnos a cualquier hora del día y despertarnos 11 horas después sin habernos movido, se pierde indefectiblemente. Hay personas, por supuesto, de 40, 50 u 80 años que duermen muy bien, pero eso es excepcional. Lo usual es a partir de los 25 años, cada vez dormimos menos horas y menos profundo. Y el punto fundamental es este. Si una persona puede, ordenando su vida, sea comiendo más temprano, no a las 10 de la noche, 9 de la noche, como es la costumbre en la Argentina, lo cual no es bueno por la digestión, y es más difícil no hacer ejercicio cerca del momento que uno va a ir a dormir. Hay una cantidad de actividades de higiene de conducta, digamos, que pueden ayudar a que la persona duerma bien, incluido el colchón, que puede ser malo, el lugar ruidoso, con luz, etcétera. Se acaba de hacer una aplicación en los sistemas de una de las marcas de computadoras que es para dormir. Se conecta con el ritmo de la persona y un aparato conectado con la computadora va cambiando la luz en el cuarto y ese cambio de luz sincroniza con el cerebro y hace que la persona duerma mejor. Pero el punto claro es este: cuando una persona no logra, por estas vías naturales que acabo de decir, lograr esas 7 u 8 horas, alcanzar 7 u 8 horas por noche, es absolutamente razonable tomar medicación, porque en la balanza, el decir yo no tomo nada para dormir, y resulta que esa persona se despierta 10 veces por noche y duerme un total de 5 horas por día y tiene 50 años, actividad laboral, o tiene 80, y está más vulnerable por esa edad, y no duerme lo suficiente, eso es mucho peor que decir tomo una medicación para dormir, la que indique el médico que sepa del tema. Tomo una medicación para dormir y con eso puedo descansar 7 u 8 horas y con eso los resultados durante el día van a ser mucho mejores. Muchísimas gracias. Bueno, dormir entonces ayuda a la productividad, por supuesto que al descanso en general, pero solo durante 45 minutos.
Bueno, ahí está, 45 minutos. Le vamos a decir a los españoles que no saquen la siesta. A la gente le gusta dormir más de 45 minutos. La gente habla de 2 horas, Nosotros 3 horas. le Mira, vamos a Marcela sacar- dice es fundamental la siesta. Pablo dice en Santiago con el calor no hay otra que dormir. Vicky dice 5 horas. Vicky. No, bueno, es demasiado ya. Acá se nos ha ofendido algunas personas que estaban en Santiago del Estero por lo que dijimos. No. Lo que vamos a aclararlo tiene que ver con la temperatura. Algunos lugares en el interior es muy bueno que esté la siesta allí presente, por lo menos para no estar afuera y no tener que soportar los 40 y pico grados de temperatura que hace. Exactamente. A los españoles le vamos a sacar los alimentos fritos. Si eso se meten con la siesta, que comen todo frito. ¿No? Que no A ver se qué metan hacen. con nuestras banderas. No, Ni con el por mate, favor. ni con la siesta. Mucho menos que la siesta, por supuesto.